Introducción a la dinámica. Cinética de partículas. Impulso y cantidad de movimiento angulares. Primera parte. En los videos anteriores se resolvieron problemas mediante la aplicación del principio de impulso y cantidad de movimiento y la conservación de la cantidad de movimiento. Sin embargo, estos modelos están limitados a problemas en los que las trayectorias de las partículas son rectilíneas. En este último tema de la dinámica de partículas, se desarrollará el modelo matemático que describe a estos principios, pero para las situaciones en las que la trayectoria de la partícula es curva. Por lo tanto, se estará hablando ahora de una cantidad de movimiento angular. Tomando como base la imagen que se muestra a continuación, puede observarse una partícula de masa m que se mueve en el plano XY. Dicha partícula sigue una trayectoria curva. En el origen del plano XY se encuentra también el origen de un tercer eje, el eje Z. En ese instante la partícula lleva una velocidad v. Si extendemos una línea en la dirección del vector velocidad, justo como lo ilustra la recta punteada, podremos encontrar la distancia a la cual está separada del origen O. A esta distancia la llamaremos d, y el ángulo formado entre esta y la extensión del vector debe de ser igual a 90 grados. Por lo tanto, la cantidad de movimiento angular de esta partícula respecto al punto O, HO, puede obtenerse al multiplicar la distancia d por el producto de la masa por la velocidad. En su forma vectorial, el vector HO se obtiene al hacer el producto cruz entre el vector r y m por el vector v. El vector r permite determinar la posición de la partícula en cualquier instante, y se traza desde el origen O hasta el punto en el que se ubica la partícula en el espacio tridimensional. Para determinar la dirección y sentido del vector HO, se ha de utilizar la regla de la mano derecha. En el caso particular que se muestra en la imagen, este vector tiene una dirección vertical hacia arriba. Si la partícula estuviese dirigida en un sentido contrario al que se presenta, el vector tendría una dirección vertical hacia abajo. En la siguiente imagen se muestra la misma situación, solo que ahora hay una fuerza que está impulsando a la partícula en esta trayectoria curvilínea. Recordando los conocimientos adquiridos durante el o los últimos cursos de la preparatoria, existe una forma de relacionar a esta fuerza con la distancia d, y es precisamente el concepto de momento o el momento de una fuerza. De la segunda ley de Newton, se sabe que la fuerza resultante será igual a la masa de la partícula por la derivada de su velocidad. El momento de dicha fuerza resultante será igual al producto de la masa por la derivada de la velocidad por la distancia d. Si convenientemente derivamos a HO, se obtiene también como resultado el mismo producto. Y de aquí se deduce que la suma de los momentos que actúan en la partícula con respecto al punto O será igual a la derivada de la cantidad de movimiento angular con respecto al mismo punto. Desde la perspectiva vectorial ocurre exactamente lo mismo. Finalmente, si integramos de ambos lados, justo como se hizo para el principio del impulso y cantidad de movimiento lineales, obtenemos entonces al modelo matemático que describe al principio del impulso y cantidad de movimiento angulares. Este modelo es el que se encuentra debajo del de impulso y momentum lineales. Ambos son necesarios para la solución de los problemas, pues al descomponer el primero en su forma escalar, se obtienen las ecuaciones necesarias para analizar los ejes X y Y, mientras que el segundo servirá propiamente para el movimiento curvilíneo. Ejemplo 1. Una agencia espacial está realizando pruebas de resistencia a sus astronautas. En este puesto de simulación, la cápsula se somete a una fuerza F igual a 15 por T newtons, y la barra de conexión a un par M igual a 45 por T al cuadrado newton metro. Si la masa combinada de la cápsula y el piloto es de 178 kilogramos, ¿cuál será su velocidad tras 10 segundos? Este sistema parte del reposo. Como se observa en la animación, la cápsula irá aumentando su velocidad periódicamente, en función de la fuerza F y el momento m. Su movimiento es en el sentido antihorario. Así que si se aplica la regla de la mano derecha,
se deduce que el vector h tendrá una dirección vertical hacia arriba. Posteriormente se escriben debajo de la figura las ecuaciones de la fuerza F y el momento m. El primer paso consistirá en la aplicación del principio del impulso y la cantidad de movimiento angulares. Primero se escribe el modelo matemático. Posteriormente se desarrolla la ecuación. La trayectoria de la cápsula resulta ser un círculo, así que la distancia entre el origen, que en este caso es el centro de este círculo, y la cápsula es precisamente el radio r, que vale 3.1 metros. La variable m representa a la masa combinada de 178 kilogramos. v1 es la velocidad al inicio del movimiento. v2 es la velocidad tras 10 segundos y tf el tiempo final, que son 10 segundos. Como el sistema parte del reposo, la velocidad v1, es decir, la velocidad al inicio del movimiento, es igual a 0 metros sobre segundo. Posteriormente se sustituyen los datos y las ecuaciones de m y f. Hay que recordar que a la expresión de f se le debe de multiplicar por la distancia r, ya que aquí se debe de evaluar el momento generado por esta fuerza. Hecho esto, se hacen las operaciones correspondientes y se resuelven las integrales. Finalmente, se despeja la velocidad v2 y se obtiene como resultado 31.3972 metros sobre segundo. Ejemplo 2. El bloque de 4 kilogramos está sujeto a un resorte y se coloca sobre un plano liso. Entonces, se jala al bloque y se le da un impulso perpendicular al resorte, de manera que adquiere una velocidad inicial de 4 metros sobre segundo. Y la longitud del resorte en ese momento es de 1.2 metros. ¿Cuál será la velocidad del bloque y la razón de acortamiento del resorte cuando éste adquiere una longitud de 0.96 metros? La longitud no alargada del resorte es 0.4 metros. El primer paso consistirá en hacer un diagrama del sistema al inicio del movimiento y del sistema cuando el resorte se acorta hasta 0.96 metros. Si recordamos la teoría vista en el video Movimiento curvilíneo 2, componentes polares y cilíndricas, podemos deducir que en este movimiento la velocidad de acortamiento del resorte estará asociada a la componente radial de la velocidad final. Entonces dibujamos propiamente el diagrama con los ejes radial r y transversal θ. Aquí, r2 es la longitud final del resorte. La variable v2r es la componente radial de la velocidad final. La variable v2θ es la componente transversal. v2 es la velocidad final o la velocidad cuando el resorte se ha acortado. Y v1 es la velocidad al inicio del movimiento. El segundo paso consistirá en aplicar el principio del impulso y cantidad de movimiento angulares. En la parte inferior de la figura del problema se presenta el diagrama con las componentes de la velocidad final, obtenido en el paso anterior. Primero, se escribe el modelo matemático. En este sistema, no existen momentos ni fuerzas que generen momentos en el bloque. Por lo tanto, m0 será igual a 0 y se conservará la cantidad de movimiento angular. Posteriormente, se desarrolla la ecuación. Después, se sustituyen los datos conocidos. Hay que recordar que el radio inicial R1 es igual a 1.2 metros y que el radio final R2 será 0.96 metros. Y al final se deduce que la componente transversal de la velocidad final será igual a 5 metros sobre segundo. Es importante mencionar que esta metodología permite calcular esta componente debido a que, en las coordenadas polares, la componente transversal genera un ángulo de 90 grados con el vector r, que en este caso coincide con la distancia d de la sección teórica, y por ende es válida la aplicación del impulso y momentum angulares. Para determinar la magnitud del vector v2, se puede utilizar la ley de la conservación de la energía mecánica. Primero, se escribe el modelo matemático. Como el bloque nunca cambia su altura, la única energía potencial existente es la elástica. Además, se desprecia
pérdidas de energía, o en este caso conversiones de energía, por efectos de la fricción. Por lo tanto, se desarrolla la ecuación. Hay que recordar que la energía potencial elástica se obtiene al multiplicar la constante K del resorte por el alargamiento del mismo, elevado al cuadrado y dividido entre 2. Por eso, para calcular el alargamiento, se resta a R1 la longitud no alargada del resorte L0, y lo mismo para R2. Entonces se sustituyen los datos conocidos. Posteriormente se desarrollan las operaciones correspondientes. Después se despeja a V2. Y al final, la magnitud de la velocidad V2 resulta en 5.3904 metros sobre segundo. El último paso consistirá en determinar la componente radial de la velocidad, que coincide con la razón de acortamiento del resorte. Como sabemos, el cuadrado de V2 será igual al cuadrado de V2θ más el cuadrado de V2r. Por lo tanto, se despeja a V2r. Se sustituyen los datos conocidos y al final se concluye que la razón de acortamiento del resorte es igual a 2.014 metros sobre segundo. En caso de que hayan surgido dudas respecto a los problemas analizados en este video, se recomienda ver dos videos publicados anteriormente en este canal. El primero se titula Conservación de la cantidad de movimiento y el segundo se titula Movimiento curvilíneo, segunda parte. En el siguiente video se resolverá un último problema de mayor extensión.